Conocer la nueva tecnociencia del espíritu nos permite aprender sobre las leyes universales para nuestro aprendizaje hacia el ascenso individual de cada hombre y por esto nos entregan mecánicas o herramientas de solución a los diferentes conflictos de la vida cotidiana de cada ser. Y en este episodio continuaremos con la siguiente ley de la mente sensata y cómo se obtiene cuando de ella se elimina todo flujo infeccioso de pensamientos que detengan el proceso de limpieza del cuerpo luminoso. La mente sensata siempre actuará, estará creando y no destruyendo, sanando y no trayendo muerte, forjando el futuro del espíritu y no deteniéndolo, pues el karma, deuda de la vida ante la ley suprema, se produce o se obtiene por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Conoceremos la diferencia entre la mente del mundo y la mente sensata para el hombre de hoy. Para el hombre de este mundo, la mente sensata se refiere solamente a la capacidad de una persona para pensar y actuar con prudencia, juicio y reflexionar. Esto implica solamente tomar decisiones basadas en la razón, la cordura y la consideración de las consecuencias, la prudencia en el actuar con cuidado, moderación, evitando riesgos innecesarios, tener buen juicio, tener la capacidad de evaluar situaciones de manera objetiva y tomar decisiones acertadas. Reflexión, tomarse el tiempo para pensar cuidadosamente antes de actuar. Cordura, mantener la calma y la estabilidad emocional, evitando reacciones exageradas. En resumen, se considera una persona sensata a una persona prudente, cuerdo, de buen juicio. Pero hoy conoceremos que la mente sensata va más allá de todo esto que considera o cree tener el hombre de ahora. Bienvenidos entonces y buenos días, Simandra. Te dejo el micrófono. Buenos días, Idalí. Buenos días a todos los oyentes que hoy se conectan en este segundo programa de este ciclo tan hermoso que nos permite ascender, nos permite entendernos como espíritu. Porque es muy importante entender como la reflexión que hacemos, porque el hombre ha buscado la felicidad en el mundo material y a veces uno piensa que la encuentra temporalmente, pero sin fuerza espiritual, sin pensamiento de vida, porque el pensamiento de vida está en el espíritu y está en todo cuanto piensa el espíritu como pensamiento de él. Y como vemos, cada día que pasa, el mundo se va cayendo, se va complicando. Ya no hay pensamiento de ascenso. Está vacío por falta de pensar espiritual humano. Pues, ¿qué futuro puede haber si este no crea y se sostiene en un pensamiento espiritual? La tierra se está muriendo y la destrucción de esta humanidad está a las puertas. La causa de esta muerte generalizada es el pensamiento destructivo del hombre actual, que desconoce el espíritu preexistente, el espíritu que asciende, el espíritu infinito y de su preexistencia. ¿Qué podemos esperar si el hombre no despierta? Y tenemos que cuestionarnos también qué está depositando en la mente del hombre, qué está depositando el hombre ahí en su mente. Hoy en Corazón del Sur 144 abriremos este espacio de reflexión frente a estos tiempos de cambio terrestre y cómo podemos llegar a obtener la mente sensata en su real interpretación. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar esta dimensión, para el ascenso espiritual y ubicarnos en esa dimensión universal en la que debe estar nuestro espíritu? Adelante, Idalí. Gracias, Simandra. Muy comprensivo. Y hoy tenemos la alegría de un invitado muy amado, el cual es de Perú, Walter Pedemonte Castañeda, de la ciudad de Lima.
Él aprende el oficio de orfebre, con más de 10 años de experiencia en la fabricación de joyas en oro y plata. Pule y pule el oro y la plata. De profesión comunicador social, periodista graduado en la Universidad UV de Caracas, Venezuela. En su trayectoria profesional se dedicó como investigador incansable de temas de índole espiritual. Entonces le doy la bienvenida, Walter. Adelante con tu saludo a nuestros amados oyentes. Bueno, espero tenga ese retorno. Muy buen día a esta hora. Muchas gracias por esa presentación, María Idalí. Y a quien te acompaña, Simandra, por allá. Y a todo el equipo que os acompaña. Muchas gracias por esa invitación. Digamos que este servidor fue haciendo camino al andar. Inquieto en el espíritu, ¿no? Muy joven busqué esta verdad, de verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad del Cristo, la verdad de Jesús. Me introduje, sí, como dice, en el camino religioso, y en este caso en el Evangelio Pentecostal, y aprendí muchas cosas, lo cual debo agradecer. Parte de mi familia, que quizá puedan estar en línea, me trajeron a este proceso de la búsqueda del Cristo, que pensé que era allá afuera. Pero cuando llego a este conocimiento, de verdad me doy cuenta que buscar al Padre fuera de mí, como nos lo hicieron ver, era una mentira. Porque entendí, y gracias a este conocimiento de estrellas que llegó a mí, y debo voy a mencionar a ese gran hombre al cual le tengo mucho agradecimiento. El que dictó la conferencia allá en la Biblioteca Nacional de Caracas es Carlos Ariel Torres Valencia. Un hombre muy, digo yo, adelantado al espíritu aquí en el planeta Tierra. Y tocó, vamos a decir, tocó mi espíritu, tocó mi corazón. Llegué hace, pues, el año 2010 a este proceso. Y desde ahí mi búsqueda ha sido consecuente, he sido perseverante, y ya llevo unos cuantos años aquí en esta maravillosa, la tecnociencia del espíritu, que es en realidad el conocimiento que trajeron muchos hombres aquí al planeta, y que aquí una fuerza que la humanidad, la gran mayoría de la humanidad no la conoce, trastocó, ¿no? Y volvieron religiones, no sé, que para buscar a Dios había que buscarlos en templos hechos por manos humanas, y toda la parafernalia que nosotros conocemos. Debo ahora, en estos momentos, en este espacio, lo poco que yo sé, transmitirles a vuestros radios escuchas, a quienes están presentes hoy en el Corazón del Sur 144. Muchas gracias, María, muchas gracias, Simadrita, por esta maravillosa invitación. Gracias, Walter. Yo sé que los oyentes estamos aquí pendientes y atentos porque hace 8 días comenzamos este ciclo de 7 leyes que nos van a permitir ascender, que no nos van a permitir circular ahí y repetir un círculo repetido, sino que nos va a permitir ascender en el espíritu. Y la semana pasada estuvimos trabajando el cuerpo luminoso, hermoso también. Y hoy, con esta mente sensata, que es otra ley que se acomoda, que se une, que se conecta con esa primera y que nos permite subir, tener otro nivel, ¿cierto? A otro nivel vamos a estar. Entonces la pregunta sencilla con la que queremos empezar es, pues, ¿qué es la mente? Y en dónde está la mente, para que a partir de lo que conversemos, la gente se ubique un poco. Adelante, Walter. Gracias. Perdón.
Perdón, y antes de... Sí, creo que hay un video. Eso, antes de que respondas, me parece como chévere que este video nos hace abrebocas como a la respuesta que tú vas a hacer. Entonces, vamos a ver el video y ahí sí tu respuesta. Till now, the concept was that the brain is the producer of consciousness and the producer of memories. And when you study near-death experience, then you have to say, well, we have to reconsider this concept. And perhaps we should consider the brain not as a producer, but as a receiver of consciousness. And that's a kind of revolution. En un estudio científico basado en múltiples casos de SM o experiencias cercanas a la muerte en pacientes con paro cardíaco, recientemente publicado en la prestigiosa revista británica de ciencias, The Lancet, enormes descubrimientos científicos revelados por la sostenida investigación clínica del Dr. Pim Van Lommel están atreviéndose a sugerir lo imposible, de que hay sólida evidencia científica de que la mente continúa viva después de que el cerebro cesa de funcionar. La investigación médica ha probado, bajo una rígida metodología, lo impensable, de que la mente no es producto del cerebro. Los importantes hallazgos del Dr. Van Lommel indican que la conciencia no está localizada dentro de nuestro cuerpo físico. Estos descubrimientos sugieren de una manera determinante que la memoria y los procesos de pensamiento deben estar ocurriendo afuera del cuerpo físico. Es decir, el cerebro es meramente un transmisor, más que un receptáculo del pensamiento y la memoria. Entonces, ¿dónde es que la memoria y el pensamiento se llevan a cabo? Podría ser en ese ser sublime, intangible e incorpóreo al que llamamos espíritu. Para mejor comprender esto, tomemos por ejemplo un instrumento musical, digamos una guitarra. ¿Es la guitarra en sí la música? ¿Está depositada en ella la música? Ciertamente que no. Aun cuando ejecute música, y la música pareciera ser generada por las cuerdas y la madera, pero las ideas creativas, la secuencia de notas y silencios, la melodía y armonía vienen de otra fuente, en este caso, del músico. El cerebro ha sido considerado hasta ahora por la ciencia tradicional como el generador de pensamientos, ideas, emociones y percepciones, de la mente, para decirlo más brevemente. Pero ahora, en vista de esos avances en la investigación médica seria, esa suposición ha sido desafiada, abriendo paso a una comprensión más profunda de lo que la mente consciente realmente es. Así que, si tú has creído que tu cerebro, y no tu espíritu, es el que origina tu pensamiento, bueno, piénsalo de nuevo. Y ahí termina ese video con esa escultura famosa del pensador, del escultor Rodin. Adelante, Walter. Gracias, Simandra. Y quizá muchos de los que nos están viendo deben estar pensando también, porque durante mucho tiempo se ha creído que la mente tiene un punto de ubicación y que esa ubicación, bueno, cuando estudiábamos, todo siempre cuando se mencionaba esa palabra, la mente, todo lo relacionábamos siempre a la parte de nuestra cabeza, el cráneo, el cerebro, y que ahí estaba ubicado. Bueno, lo supimos hace mucho tiempo. Entonces, fíjense que ya con este video la ciencia ya está dando pasos y descartando esa teoría, ¿no?, de que la mente se encuentra radicada especialmente en el cerebro. Y ellos, pues, lo dicen en ese corto video, lo cual, pues, no es así, que en realidad la mente esté ubicada en una parte de nuestro cuerpo. Si a ver, vamos, nosotros tenemos un cuerpo celular y esas células también tienen memorias. Esas células también graban, ¿sí? A la vez, el hombre tiene un cuerpo espíritu, porque este cuerpo físico que tenemos, en realidad, pues, es más que un cuerpo físico, ¿no? Entonces, también en ese cuerpo celular se graba información. Hay un cuerpo, hay algo, hay una mente, hay una memoria, el cual nosotros, pues, vamos
también la usamos para ciertas actividades en nuestra vida diaria. A lo mismo, también hay otro cuerpo, que son siete puntos que están en el cuerpo físico, empezando desde la parte del coxis hacia arriba, que mayormente los conocen como chakras. Digamos así que son unos puntos solares, unos logosoles, que también guardan memoria. Es decir, se va derrumbando, se va cayendo ese proceso de que nos dijeron o lo creímos que nuestra mente estaba aquí en el cerebro. Y no es así. Pero sí vamos a decir que este cuerpo físico está acompañado por un cuerpo mental, ¿no? Este cuerpo físico, cuando deja de existir, por ende, ese cuerpo mental también deja de existir, ¿no? Pero más no el espíritu, porque el espíritu es inmortal. En el umbral del conocimiento, en nuestra tecnociencia del espíritu, nos enseña que la mente se logra identificar en un segundo día creacional. Y ella otorga por ascenso el desarrollo intelectivo y ella nos va a acompañar a un cuarto día creacional. Claro, ustedes tendrán en su programa esa gran variedad de explicar qué son los días creadores. De repente tengan algunos mensajes sobre ellos en el transcurso pues, de su maravilloso programa que salen todos los días los jueves. Digamos que la mente, vamos a hacer, yo traigo esto, la mente es un almacén. ¿Sí? Voy a ejemplificar. Es un almacén. Ella guarda y guarda. Digamos cómo la humanidad guarda. Guarda un pensamiento. Si es un pensamiento lujurioso, medio negro, aquí está, patrón. Ella, la mente no ve, no dilucida. Ella simplemente guarda. Ella es un archivador. Viene un pensamiento medio claro, guarda. Otro ennegrecido, como lo tienen por ahí muchos hombres malos que hay por ahí, y guardan esos pensamientos ennegrecidos en vuestras mentes. Y así, muchos inconscientemente van metiendo pensamientos tenebrosos. Hay otros que van metiendo pensamientos, ¿sí? Con luz. Es decir, la humanidad está sometida a un pensamiento de luz y de tenebrosidad, de luz y de oscuridad. Y desde ahí se ha venido, el hombre ha venido batallando durante milenios, miles de años, entre la luz y las tinieblas. Ha venido batallando durante milenios. Todos estos, digamos así, que esta definición y percepción de los 5 sentidos son las respuestas decodificadas de las imágenes que se almacenan con identidad. Es decir, nosotros los hombres grabamos a través de imágenes. Digamos así, yo le hago una pregunta a Simandra, que me están escuchando, o María y Dalí. ¿Saben ustedes qué es una carapulcra? ¿Una qué? Una carapulcra. Carapulcra. Claro, de repente tú me puedes decir, es una cara limpia, ¿no? Sí. Pero si tú vienes al Perú, la información que yo tengo, hablando aquí te la voy a presentar, no sé si se está viendo por ahí. Sí. La información que yo tengo de la carapulcra, que es una papa disecada, ahí está, y que con ella se para un plato típico peruano. Valga la cuña para la comida peruana. Valga cuña para la comida peruana. Es un plato típico. De aquí con una carne se hace un tipo asopado. Y ese plato típico se conoce como la carapulcra. ¿Qué pasó, Simandra, cuando tú me dijiste sí, debe ser una cara limpia? Porque en tu
imagen en esta mente, No tú lo tengo. tú no tenías la imagen, ¿verdad? En Ajá. cambio, yo como peruano, sí tengo esta imagen. La grabé. Bueno, recuerda, el hombre graba por imagen. La grabé. Por tanto, ¿a dónde fui? A este archivo. Tú fuiste al archivo, pero conseguiste una cara limpia, ¿cierto? No, y no encontré, como que Y sí será eso. bueno, no la encontraste. Yo fui a mi archivo, yo nacido aquí en Perú, bueno, y aquí está esa, la traje aquí, te la muestro para que vean. Es un plato típico sabroso, muy riquísimo. Y eso, digamos así, podríamos explicar cómo es el funcionamiento de la mente. Y ya se imaginan con esta explicación de empezar a entender o a entrar en conciencia qué es lo que vamos a ir grabando a partir de estos momentos, a partir de este programa. Y hay muchos por ahí, programas que explican esta parte del proceso de grabar los pensamientos. Entonces, como les dije, pero hay otra memoria maravillosa que también no la mencioné, que es la memoria del corazón. El corazón también guarda memoria. ¿Sí? Entonces, Simandra, ¿qué te parece? ¿Hay alguna de repente otra inquietud? Los escucho. Yo quiero, antes de que Idalí haga la pregunta, yo quiero tocar ahí como el punto, porque a mí me pasa mucho cuando yo estoy trabajando con los niños y amasando, pintando con sus manos. Yo le explico a las mamás que los niños graban memorias. Todos grabamos memorias en muchas partes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo alguna vez toqué charango o alguna vez toqué el 4, mis dedos tienen la memoria grabada de cómo tocar. O sea, no es solamente la mente es como un centro, pero todas nuestras células tienen esas memorias ahí grabadas. Y si yo cojo el 4 otra vez, empiezo a recordar esas memorias y no las olvido. O sea, puede que de pronto sea un poquito más torpe, pero ahí empiezan a volver a recordarse en esas memorias. O cuando uno monta en bicicleta desde chiquita, y yo intento, por ejemplo, en estos días me pasó que mi hijo volvió y armó la bicicleta y yo me monté en esa bicicleta y yo dije, yo hace rato no monto, pero voy a montarme. Y preciso, no lo olvidé. Memorias guardadas que tenían todas mis células, los músculos, y sabían cómo es. Al principio como con sustico, pero cuando menos pensé, empecé a rodar. Esas memorias vuelven aquí y las retomamos a nuestro favor. Y así es como tiene que ser en una mente sensata, ¿cierto? Eso quería como agregar. Adelante, Idalí. Gracias, Simandra. Sí, cuando hay liberación de pensamientos turbios, de odio, de rencor, de tristeza, la mente se aclara, es como un lago que se aquieta y permite que nuestro cuerpo recuerde por medio de imágenes, de sabores, de sonidos, con los 5 sentidos, recordar cosas que hemos experimentado, los olores, por ejemplo, las texturas. Entonces, el cuerpo todo guarda esas memorias. Qué importantísimo el tener conocimiento en nuestra mente para que de ellas surjan ideas y pensamientos sensatos. Y estos son los que determinan los actos de los hombres, que si son de luz, generan en él salud. Me parece muy importante definir un poco sobre esto. ¿Qué es la mente sensata y qué mente acompaña al hombre actual en estos tiempos de confusión? Claro que antes de responder la pregunta, creo que hay también un video muy interesante, Simandra. Sí, adelante. Vamos a ver un pequeño fragmento de la película El Camino del Guerrero, que nos enseña un poco más también alrededor de esto. Adelante, Abraham. Gracias por la visita. Todos te dicen qué hacer y qué te conviene, pero nadie te dice nunca que busques tu propia respuesta, no que creas las de ellos.
y adivinaré. ¿Quieres que crea las tuyas? No. Yo quiero que dejes de recabar información de tu entorno y empieces a buscarla dentro de ti. ¿Eres de algún culto o algo así? La gente le teme a su interior. Y es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. Walter, adelante entonces. Bueno, si nos podemos a interpretar o el mensaje que Hollywood a través de sus películas nos quiere decir, nos tomaríamos todo el programa, de verdad. Pero qué maravilloso. El hombre en la actualidad siempre ha estado buscando información externa, no afuera. Recordándoles pues que nosotros tenemos una biblioteca estelar dentro y que estamos aquí solo para recordar lo que ya tenemos dentro, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la mente sensata y qué mente acompaña al hombre actual? Imagínense hoy las noticias, guerras, querer invadir países, meter miedo. Imaginémonos cómo está la mente actual. Sí, provoca risa, pero así está la humanidad. A ver, digamos un porcentaje, 90%. O más, o menos, pero es una gran mayoría, ¿no? Entonces, yo puedo decir que la mente sensata ya tocaría, es una ley, pero la mente sensata, no la mente actual que la voy a explicar por aquí. La mente sensata es una ley, y esta ley, así como quien me antecedió en el anterior programa explicó del cuerpo luminoso, esta es una segunda ley. Esta ley nos ayudará en el avance del ascenso en los días creadores. Hoy, en este día creador que ya se culmina, gracias al Padre ya se culmina, porque llegará ese día de la resurrección, lo que nos habló Jesús, el tercer día. Entonces, digamos así, ¿cómo se alcanzaría esta mente sensata? Pues voy acá. Si yo tengo estos pensamientos ennegrecidos, turbios, oscuros, que generan caos, que generan guerra, pues tengo que desecharlo, ¿sí? Tengo que sacarlo. Todo lo que guardé aquí. ¿Para qué? Para que esta mente quede limpia, ¿sí? Y pueda avanzar a ese día creacional. De lo contrario, no se podrá, ¿no? Entonces, vamos a mostrar una mente que acompaña al hombre actual. Tengo una imagen por aquí. Dirán ustedes, ¿pero qué? Aquí está. Ahí también está. Ah, está por ahí. Gracias, gracias. Gracias a ese valioso equipo técnico de Zipa Estéreo. Saludo a todos. Miren, la estatua de Nabucodonosor, que es lo que Daniel allá hace más de 2600 años tuvo ese sueño. El rey Nabucodonosor tuvo su sueño y Daniel lo interpretó. Pero hubo un engaño, ¿no? Los exégetas, los que se dedican al estudio de las interpretaciones de las profecías, a nosotros nos dieron una información que no es la original, por decirlo así. Porque nos dijeron que la cabeza de oro representaba un reino, que era el reino de Babilonia, el otro el reino de Roma, y así los reinos que habían llegado. Y hasta ahí llegó. Pero yo debo decirle, yo en la tecnociencia, esto se me cayó. Esa información que yo tenía ahí, mi cuerpo mental se me cayó cuando me llegó esta información, que es la de los 4 poderes más un quinto poder. Esta mente actual, esta falsa imagen, esta falsa idea,
acompaña hoy al hombre actual y por eso el mundo está como está. Cabeza de oro, que representa el Fondo Monetario Internacional, los bancos, las economías de todos los países, de todo el planeta, las economías de todas, habidas y por haber. ¿Sí? Así lo manejen otros gobiernos, sean de derecha o de izquierda. Esta sigue siendo la cabeza de oro, que es el manejo del dinero. ¿Y acaso no todo el mundo se para, en lugar de pensar en Dios o en Cristo, no se para pensando en este Dios dinero? El dólar, en esa moneda. ¿Sí? También pensando en de que para buscar a Dios, que representarían los pechos de plata, las religiones habidas y por haber. Está trabajando todavía con la amiga. Hay que buscar a Dios en las religiones, en templos hechos por manos humanas. O la humanidad, aquellos hombres que buscan que su vida va a cambiar si votan, van a unas urnas y votan por unos políticos que son muy buena gente, son bonachones, que sí nos van a dar trabajo y todo eso. Tanta mentira. ¿Qué hemos creído? Porque yo también pasé por eso, debo reconocerlo. ¿Sí? Y al final, si tú no obedeces, si tú no haces caso, te han puesto la disciplina, el militarismo, que representan las piernas de hierro. ¿Sí? Esos poderes, en esos poderes, de aquí no sale la humanidad. Aquí está sumida la humanidad, con este pensamiento, con esta ideología, porque lo tiene grabado en su cuerpo mental. De ahí no sale, ahí está metido. Y hay un quinto poder que hacen el trabajo de los demás, que son el más medias, la canalla mediática, exceptuando a Radio Zipa. Exceptuando a Radio Zipa, por supuesto, y a los canales y redes sociales que hablan de nuestra tecnociencia del espíritu. Entonces, hay un proceso que nosotros debemos conocer. Y como dijo el video, es que tú estás creyendo en información de afuera, bobito, perdón la expresión. Has creído, le dice ahí al muchacho. Es que estás creyendo siempre afuera lo que te han implantado. Esto. Busca adentro. Si tenemos una biblioteca, y aquí yo aprendí que en mis células hay grabada información de luz, información del Padre Eterno. Ahí está, en mi cuerpo logosol, en mi cuerpo celular, en mi sangre serviluz, que corre por mis venas. Entonces, miren, esto acompaña a la humanidad. Imagínense por eso que tenemos y lo que vemos en las noticias, todos estos procesos. Pero qué alegría, ¿no? Que va a venir, o ya está llegando esa piedra, ese conocimiento que llegó a mí y derrumbó esta estatua. La derrumbó. Entonces, digamos así, yo me haría una pregunta. ¿Acaso la mente es mala? No es mala, de ninguna manera. ¿Sí? Malos son aquellos perversos que en nuestra inocencia, cuando ellos cayeron allá, vean Apocalipsis 12, cuando cayeron aquí al planeta, nos invadieron nuestro pensamiento y nos implantaron como lo implantaron en mundos sistémicos, todo este proceso del pensar, que quizá más adelante vamos a ir hablando del pensar. Entonces, ahora, digamos que hay dos opciones para la humanidad. Hay dos opciones. O nos vamos por una mente de luz crística, o nos vamos con una mente de esta falsa imagen que es la pudrición, que es la mente temporal, que es la mente lineal. Y hasta hoy, mis queridos hermanos y los quienes nos escuchan, la humanidad tiene una mente de Sofía. Esa mente de Sofía es la que le mostré, que ha dirigido nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha desconocido esa fuerza que está dentro de él, al maestro interior que está en él. Porque la mente ha existido manipulada por las memorias falsas. Se ha envilecido porque no ha tenido conocimiento, porque no ha tenido inteligencia,
no tiene conciencia de su poder interior, se ha cargado el virus físico, mental, espiritual, y se ha colmado de esas informaciones y conductas aberrantes, ¿no? Llamémosles esas enfermedades psicosomáticas orgánicas, que sería la segunda muerte. Por eso lo que vemos en las ciudades que se agitan en guerras, en pasiones, en revoluciones y todas estas cosas, es porque los individuos tienen estos pensamientos, desde ahí parten. Van a su almacén, archivo de memoria, y lo que sacan es todo ese basurero, ¿no? Entonces, sacan ese porque están en ese cenagal. Entonces, ha llegado el momento, pues, de ir teniendo conciencia, y gracias a la existencia de estos maravillosos programas que dan luz a una humanidad. Adelante, mis hermanos. Sí, sí, ahorita hiciste ahí la pregunta de, entonces, ¿la mente es mala? No, la mente es una dotación para el espíritu. Así como esa guitarra que nos dijeron en el video, está la guitarra ahí. Y entonces de pronto alguien dirá, no, esa guitarra es muy mala. Pero incluso una guitarra sencilla o una guitarra muy costosa, si no tiene un buen músico que la suene, pues entonces ahí está la diferencia, ¿cierto? Cuando yo cojo una guitarra sencilla, pero tengo la potestad de sacarle la música, sacarle las notas, sacarle los acordes con la afinación que se debe, pues entonces así es nuestra mente. Nuestra mente está ahí. ¿Y qué hacemos nosotros con ella? ¿Cómo somos de sensatos en utilizarla? A veces tenemos, por ahí dicen, como una diarrea mental, y hay mucho ruido mental, y se nos mezclan muchas cosas aquí en la cabeza que no nos dejan estar tranquilos, que no nos dejan estar en paz. Y vuelvo y retomo algunas palabras que le escuché en estos días a alguien. Si tú estás en paz, si tú puedes dormir tranquilo, tu mente está equilibrada, está sensata. Pero cuando la mente está ruidosa, pues entonces no te deja ni dormir. O sea, quieres acostarte a dormir y la mente empieza a trabajar y a trabajar y a darle, y entonces qué voy a hacer con aquello y qué voy a hacer con aquello, y no te deja dormir. Cuando logramos sensatez en esa mente, podemos dormir tranquilos, podemos decidir cosas, podemos dilucidar nuestras decisiones correctamente. Entonces, mente y pensamiento son el compañero y el sendero que debemos de transitar por el camino de la medicina creacional de luz. Walter, para entender mejor, que todos podamos entender mejor esto, ¿cómo podemos obtener una mente sensata? Y entonces queremos poner también este video tan hermoso, que esta película es muy sabia, y los invitamos a todos los oyentes para que la retomen porque es viejita, pero con mucha sabiduría. El camino del guerrero. Vamos a escuchar este pedacito. Adelante, Abraham. La mente es solo un órgano de reflejos, reacciona ante todo. Se llena de millones de pensamientos por día. Y ninguno de ellos te revela algo de ti más que una peca en la punta de tu nariz. Saca la basura. No, viejo, sácala tú. La basura la tienes aquí. Primer paso en tu entrenamiento. Aprender a quitar todo lo que no necesitas de ahí. Saca la basura, Dan. La basura es todo aquello que te impide sentir lo único importante. Este momento. Aquí. Ahora. Así es. Aquí y ahora. Adelante, Walter, que estamos aquí y ahora aprendiendo. Estamos aquí en el eterno presente. Así es, donde el Padre vive. Bueno, esta pregunta es maravillosa, pero siempre me he preguntado el pasaje de la tentación de Jesús. ¿Qué mente tendría el anciano de los días? Porque anciano de los días lo llama Daniel, ¿no? A Jesús.
que lo conocen en el planeta Tierra como Jesús, cuando fue tentado allá en el desierto. ¿Qué mente tendría? Porque recuerden que le presentó el príncipe, el dueño del sistema, no de la tierra, le presentó las riquezas y los reinos. Imagínense qué mente tendría Jesús. Y ahí voy yo al libro secreto de Juan, ese libro que tiene un gran conocimiento, que dice que Cristo pidió, el vástago pidió mente como compañera con quien trabajar. O sea que Jesús la tenía clara, por decirlo así. Digamos, este cristal es la mente del anciano de los días. Y él lo que tenía en sus pensamientos eran estos pensamientos dorados. Aquí está. Todos estos pensamientos dorados de luz. Aquí está. Aquí no había caos. Aquí no había conflicto. Aquí no había lujuria. Aquí no había apego por la materia. Aquí no había honores de hombres. Aquí no había nada. Aquí no había poder el uno sobre el otro. Nada. Aquí él no buscaba que le rindan pleitesía, como hacen a los reyes, a los presidentes cuando llegan a un país. Ese era el Cristo. Ese es mi Señor anciano de los días, que tenía esa mente crística con la cual trabajar. Todos estos pensamientos de luz. Por eso que cuando le hicieron la tentación, ¿qué diría? Sería que él se rió. Porque ¿saben por qué? Él regresó a la raíz, vio su raíz, a ese pensamiento anterior perfecto, y de ahí procedía todo. Seguro le dijo, ¿qué me vas a ofrecer si yo creé todo esto? Yo soy el creador de todo esto, el oro, la plata y todo eso soy yo. Ah, aquí está. El planeta Tierra me pertenece, yo lo hice. ¿Qué me vas a venir a ofrecer lo que es mío? ¿Por qué? Porque él fue a la raíz, a este pensamiento donde él rememoraba y recordaba quién era, siendo que bajó en cuerpo de hombre, así como nosotros, pero él no olvidaba su raíz de pensamiento luz, ¿no? Entonces, obtener esto, y yo lo aprendí, obtener esta mente sensata, y lo he ido aprendiendo, hay que tener mucha práctica, eso sí, hay que tener una autoobservación también, hay que mirarse dentro, porque ese es el proceso. En este conocimiento de estrellas entendí y comprendí que debo pensar como Cristo. Wow, dirán los que escuchan por ahí, pero ¿quién se cree Walter? Quiere pensar como Cristo, quiere ser superior a Cristo. No, no es eso, sino que nosotros tenemos que elevarnos a nivel de dioses. Y eso está en la búsqueda y de rememorar quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué hemos venido. Entonces, el pensar como Cristo no es algo reservado para algunos santos o elegidos. Digamos así que pensar como Cristo es un derecho inalienable espiritual, una herencia del Padre Eterno que está puesto en nosotros, que quedó dentro de nosotros. Y por eso Pablo de Tarso, el gran exponente de Cristo aquí en el planeta Tierra, y lo dejó escrito en Gálatas 4:19. Hijitos míos, cómo sufro como dolores de parto hasta no ver formado a Cristo en vosotros. Dios mío. O sea que él no hablaba de Cristo, de ese que bajó con su batola, como le dan las características a Jesús. No, hablaba de un Cristo, del Cristo, de una fuerza intrínseca que estaba dentro del hombre, no afuera del hombre, dentro. Por eso que había que formarlo. Y este es el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros, formar a ese Cristo. Entonces, ¿cómo se alcanza, se obtiene esta mente sensata? Digamos así, como toda semilla requiere una condición especial para nacer y florecer, ¿no? Pero que para que ella nazca, ¿qué hace, Simandra? Hay que abonarla. Sí, pero antes muere. Ah, sí. Sí, ella señor. muere. Sí. Entonces, si yo quiero pensar como Cristo, yo tengo que obtener
y tengo que morir a este hombre viejo. Bueno, no por mis características físicas, ¿no? Morir a ese hombre plagado de miseria, de pensamientos de oscuridad, de pensamientos de tinieblas. Sacar la basura, sacar esa basura. Sacar la basura, lo que dice el video. Saca la basura, oye Walter, eso es conmigo. Saca la basura, sácala. Ya no, busca dentro de ti. Entonces, hay que renunciar al hábito de juzgar, de mirar la paja en el ojo ajeno, sin antes yo sacar la viga que yo tengo. Tengo que dejar de compararme, ¿no? Tengo que dejar los miedos, de vivir del miedo, como está la humanidad y como le están metiendo miedos hoy, ¿no? Renunciar a todo pensamiento que contradiga nuestro origen preexistente. Eso es, no hay otra. Y eso no es negación, todo lo contrario, es una limpieza, es una purificación. Así como un agricultor, hablando de la semilla, para sembrarla pues tiene que limpiar el terreno, ¿o no? ¿No? Y si una cosa, hay que ararla, limpiarla, entonces ahí va. Entonces, ¿qué hay que arar? ¿Qué hay que limpiar? La mente, que sería el terreno, ¿no? Si queremos invocar, si queremos traer al Cristo en nosotros, no podemos inventar las bases sobre una estructura, ¿no? De la mente de Sofía, de la mente temporal, de la mente oscura. Y solo así podemos obtener una mente sensata, de verdad. Solo así. No hay otra mecánica. Así es, mis hermanos. Es que el mismo Jesús dice en el Evangelio, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Hay que limpiar para que la semilla fructifique. El camino es continuar investigando para llenar la mente de conocimientos de luz y acumulemos memorias para que el espíritu ascienda. Así como nos decía Simandra, no es un girar y girar, no, es girar pero en ascensión, es girar en espiral hacia arriba. Conociendo la verdad, ese hombre se aleje de lo malo que destruye su templo interior y liberarse de hacer daño a su prójimo y evitar el karma que es deuda de la vida ante la ley suprema. Y esto se produce por el mal pensar y proceder del hombre retrasado, lo que nos estaba hablando Walter. Entonces te hago una pregunta, mi querido Walter. ¿Nos podrías explicar un poco de cómo el pensamiento influye en todo el cuerpo de uno mismo y de los demás? Gracias, María Idalí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque si a ver vamos y miramos, las sociedades están enfermas. Están enfermas. Bueno, aquí en Perú yo veo muchos casos de diabetes, de enfermedades. Y quizás digamos que de repente muchos digan que es porque comen muchas azúcar. Sí, también. Muchas harinas, sí. Muchos carbohidratos, sí. Pero ¿y el pensamiento qué? ¿Te has dado cuenta? Bueno, volvamos acá. ¿Qué le estás metiendo a esto? Entonces, digamos así que yo quiero tocar una parte de la lógica donde dice y nos enseña que la lógica es la lógica, que es la información de nuestro conocimiento y que enseña que cómo nuestro cuerpo se consume, se crea y modifica constantemente, que no solo por el alimento, ¿no? Tanto del cuerpo como del espíritu. Y esto debemos entender. Nos dice el código. Es una partecita. Entonces, entendamos que nuestro cuerpo también necesita otro tipo de alimento. Y no precisamente dicho alimento sea sólido, sea lo que conocemos. Digamos así que ese alimento son los pensamientos. Ahora sí, vamos a hablar de estos pensamientos. Pero existen dos, no hay medias tintas. Dos. Y vamos a hablar por el más oscuro, por el que más influye, por el que más daño ha causado a la humanidad. Y es el umbral del pensamiento. Nuestra ciencia, nuestra tecnociencia del espíritu le llama el pensamiento molecular lineal o el pensamiento del mal.
que es la inconsciencia, que es la materia de ese Dios que se hizo pasar por Dios, Sabajó, ese Dios del mundo diabólico, que obliga a la humanidad hoy por hoy a pensar en lo elemental. Ya dijimos, cabeza de oro, voy a pasarla por aquí, pecho de plata, a pensar siempre en lo elemental, en lo efímero, en adorar lo temporal. Así ha trocado nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos que son energías de ser, y la ha transformado en moléculas de materia. Y en este pensamiento está inmersa la gran mayoría de la humanidad. La gran mayoría de la humanidad está en este pensamiento, se mueve con ese pensamiento. El pensar del mundo es una traza, vamos a decir, es un constructo. El pensar del mundo es un constructo de Satanás, de Lucifer, una telaraña de materialismo. Todos piensan en el oro, las pertenencias, ¿no? El pensar se ha vuelto ya, digamos así, una pertenencia o una propiedad temporal, ¿no? Que va solidificando la sustancia primordial del pensamiento original, que es luz. Nuestro pensamiento original, eso sí, no se nos debe olvidar. Nuestro pensamiento original es luz. Pero ¿qué ha hecho esta fuerza tenebrosa? Coaguló este pensamiento luz en una dura molécula que ya perdió su conciencia de existencia como esencia. Y esto separa la identidad de la luz y de las tinieblas. Digamos así, ¿en qué pensaría un avaro? ¿Cuál es su pensamiento de un avaro? Y lo hay por montones. Yo quiero más, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y cada día quiere más, acumular y acumular y acumular. Ese hombre se mueve en ese pensamiento molecular, que influye no solamente en su espíritu, también influye en su cuerpo, María Idalí. Porque mañana más tarde esos hombres mueren con enfermedades que ni el dinero los puede salvar. Que quizá en su último lecho de minutos de dolor quiere dar todas sus riquezas para vivir de repente 5 minutos más. Pero ya es tarde, porque ese hombre solidificó su luz. Su pensamiento original lo volvió materia, y por eso la humanidad está como tal. Entonces, digamos así, que estas tinieblas fundan la materia para la existencia temporal. No hay más. O sea, se termina, es limitada. Y aquí en este mundo vemos esos espíritus orgullosos. Oh, y yo tengo, y voy a hacer mi casa, le voy a poner más base porque la voy a hacer de 30 pisos más arriba. Voy a comprar un carro, de último modelo. Ve, tengo este Rolex, me costó tanto. Y ese es el pensar mental del oro que hablábamos de la estatua de Nabucodonosor. Esa imagen que puso Satanás en el pensamiento, ¿no? Y estos hombres rechazan esa luz del conocimiento. Vaya usted y háblele a esos hombres del conocimiento luz, dígale, mira, lo rechazan. No les interesa, porque viven sumidos y metidos en su mito de materialismo y creencias. Y ese pensamiento, parece mentira, ese pensamiento forma la bestia final de los tiempos, que la bestia es un sistema dominador, un sistema manipulador, un sistema controlador que se va a ver reflejado cuando vengan y le impongan el chip 666 a la gran, digo, y no me quiero equivocar, a la gran mayoría de la humanidad. Este pensamiento es temporal y acarrea los males, sufrimientos, dolor, amarguras, injurias, codicias, dureza de corazón, por ende, enfermedades, porque de ahí procede todo. Pero María Idalí y Simandra, hay un pensamiento luminoso en el hombre. Y este pensamiento se expande en luz en el universo insondable. Esta luz que no se encuentra allá,
no esa luz del sol. Esa luz está aquí, ve, en nuestros corazones. Y más precisamente, en una chispa que hace el corazón entre diástole y sístole, el nodo sinusal. Ahí está ese verdadero pensamiento, que el que tenga una enfermedad se cura, la peor que tenga, se cura. Por eso aquí, y yo los felicito porque ustedes están entregando unas herramientas maravillosas, no solamente en esta saga que han empezado, sino en otras que las he visto. Y eso qué maravilla, mujeres como ustedes, pues yo les aplaudo, de verdad, yo les aplaudo por ese gran trabajo, por ese maravilloso trabajo que vienen haciendo y lo dan con amor. ¿Y saben qué es maravilloso? Que ustedes no cobran, no piden diezmos. Lo hacen porque les nace. ¿O será que ustedes traen un código de luz? Claro que lo traen. Y qué lindo, Corazón del Sur 144,000, qué maravilla, de verdad. Bueno, esa fuerza que está en sus corazones, lo dijo el Padre, yo estoy en tus corazones, aunque no me sintáis. Bobito, estoy ahí, te dice el Padre. Perdón la expresión. Pero ahí está, úsame, aquí estoy, para que no te puedan engañar. Digamos así, que nuestro Padre Dios nos ha dado el conocimiento soberano de esa mente original. Esa mente original, Bárbelo, que aquí el umbral de conocimiento le llama así, pero que aquí en la tierra a Bárbelo lo conocen como el Espíritu Santo, que nada más ni nada menos que es una mente, un útero creador que fecunda al Hijo del Hombre, con un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento. Alerta pues aquí, alerta a quienes nos escuchan. Pilas, como dicen, mosca por ahí, como dicen en Colombia. Mosca. Mosca. Mosca con lo que entra mosca con ese pensamiento lineal molecular, porque él endurece vuestros corazones y por ende acorta el universo interior que tú tienes y reduce tu poder hacia las tinieblas. Bueno, aquí se nos va quedando cortico el tiempo, pero... Ay, sí, vamos a adelantar. Pero vamos muy bien, y yo creo que tú nos estás contando que esa mente que llenamos ahí nos fue muy, muy didáctico ver ese recipiente que es la mente y que nosotros decidimos qué le metemos, y cuando decidimos cómo limpiarla, se nos vuelve una tarea meticulosa, porque entonces nos toca sacar, usted se imagina empezar a sacar cada papelito, ¿cuál es la que tengo que sacar de ahí? La negrita, ¿cierto? Limpiar esa mente. Eso es muy importante, ese trabajo lo tenemos que hacer, porque es que realmente hacer, pero pensar es muy rápido, el pensamiento es más rápido que cualquier cosa y es así. Y queda solamente aquí en nosotros. O sea, yo puedo pensar, yo puedo llegar y decir, yo soy muy fiel con mi esposo, pero con mi pensamiento miro muchos hombres allá, entonces pierdo todo, o sea, porque con el pensamiento también pierdo. Entonces hay que saber que el pensamiento está hecho para dignificarnos, para darnos luz. Y pues la mente ha sido inducida a la destrucción, la razón emotiva, la ilusión, la falsedad, porque una mente espiritual y clara conforman el pensamiento del hombre, de ese hombre nuevo que nace desde la mente, de una mente de carne, pero la cual asciende a una mente de los celestiales y se remonta a la mente de superdioses, porque como tú decías, a esa mente crística que tenemos que lograr, esa mente de Cristo, ese pensamiento perfecto de persistencia, esa mente consciente que es el pan de vida. Y la última pregunta que nos toca hacerla un poquito más corta, ¿cómo podemos reconocer un pensamiento que se integre a la mente y que nos eleve a ese nivel de Dios, a ese nivel de Cristo, a diferencia de un pensamiento que destruya y nos rebaje a nivel de las bestias? Bueno, entendiendo que el tiempo en la radio es cortísimo, de verdad, pues digamos así que hay una clave y hay una llave, y esa clave y una llave está en el corazón.
Está demostrado que cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado de coherencia, de unidad, y todo se armoniza y funciona correctamente. Esta es una inteligencia superior que está colocada dentro del hombre y que se activa a través de esas emociones, digamos ahí, positivas, si queremos expresarnos de esa forma, pues el corazón activa el cerebro. Ahora sí viene esa unidad entre el corazón y el cerebro, ¿no? Entonces, este circuito que se da entre ellos no pasa por las viejas memorias ni experiencias pasadas. Este nuevo circuito, digamos así, comprendemos así, que utilizando este cerebro del corazón, hablamos del nodo sinusal, el cerebro del corazón, nos elevaremos, Simandra y María Idalí, y a quienes nos están escuchando y viendo, nos elevan a nivel de dioses. Pero, como el hombre corrompió este cerebro espiritual desde su corazón, y esto viene sucediendo de hace miles de años, de que se nos hizo beber allá, los que han leído, el agua del olvido, allá en el Edén. Y ya nosotros sabemos qué es ese Edén. Se desconectó el origen del conocimiento del Creador Supremo. Y esto fue el llamado de nuestro Señor Jesús hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, que Él nos vino a enseñar a regresar a la verdad eterna. Pues, desde que la bestia fue arrojada, y vean Apocalipsis 12, fue caída, cayó aquí al planeta Tierra, desde ahí nos manipula, incide, nos violenta física y espiritualmente al hombre de la Tierra. Es decir, a nosotros mismos cambia nuestro pensamiento de origen luz por la fantasía de la falsedad, de la corrupción, a través de, ya saben, los 4 poderes. Esa falsa imagen, esta falsa doctrina, que con su Dios dinero, con sus miles de religiones y con palabras bonitas untadas de Dios, con su política corrupta, con la represión y las guerras amparadas por un quinto poder, que son los medios de comunicación, como dije, exceptuando a Radio Zipa, hablados y escritos, por supuesto, haciéndose pasar por Dios, ha usurpado la mente universal, nuestra mente universal, y nos ha colocado esta invasión infernal. ¿Y qué ha hecho? Simandra nos ha rebajado a nivel de bestias. Ha llegado el momento de elevarnos a nivel de los dioses. Yo voy a hacer aquí, voy a romper esta falsa imagen que estuvo en mí y que está porque este pensamiento es el pensamiento de Lucifer en la humanidad. Ya no más. Porque ha llegado esa piedra, este conocimiento, esta tecnociencia del espíritu, a liberarnos. Se acaba con hombres y mujeres como ustedes, que llevan esta fuerza dentro de sus corazones y van por todo el planeta. De verdad. Perdón que me extendí, pero no había más. Tranquilo, Walter. De todas maneras, aquí se nos quedó corto el tiempo y yo sé que nos vamos a poder ampliar un poco más el próximo lunes en el taller de profundización, porque el tiempo aquí se nos acabó. Entonces yo quiero terminar con una frase y le doy la paso a Idalí también para que termine cerrando aquí. El hombre que medita y piensa, sus pensamientos se comprimen y se quintaesencian. Su espíritu se engrandece y su humildad, que lo hace pequeño ante los hombres de los ojos de los hombres, lo hace grande ante el reino del universo. Idalí, adelante. Bueno, gracias a Walter por esa disposición, por sus palabras y por el conocimiento tan profundo que tiene de estas leyes que nos han dado los hombres de las estrellas. A Simandra por estar ahí y un agradecimiento también a todas las personas que se conectaron, quienes nos escuchan. También gratitudes infinitas a don Abraham Umbarila Saavedra, director de Radio Zipa, y a la directora ejecutiva, soy la Isabel Carvajal Almario, por estar siempre ahí dispuestos a acompañarnos y a difundir este hermoso mensaje.
y los esperamos el próximo jueves a la misma hora y un abrazo de corazón a corazón.